Buenos días. Seguidamente daremos inicio a la exposición del trabajo titulado El exponente de Marcinkiewicz y el problema del salto en dominios con frontera fractal en el Asia de Clifford, correspondiente al 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. El autor quien les habla, Carlos Daniel Tamayo Castro. Primeramente decir que los resultados a exponer en este trabajo son los obtenidos hasta este momento en un proyecto que continúo trabajando y que corresponde a mis estudios de doctorado. Primeramente, a modo de introducción, veremos la definición del enunciado del problema de Riemann en el contexto del análisis complejo. Y dada una curva de Jordan cerrada gamma que divide el plano en el dominio interior omega más y exterior omega menos, como se muestra en la figura, y dadas dos funciones f minúscula y f mayúscula que son de Holder sobre la frontera gamma y con exponente nu, se pide hallar dos funciones phi más y phi menor analíticas respectivamente en los dominios omega más y omega menos, donde omega menos incluye el punto del infinito y que toman valores límites continuos sobre omega tales que sobre esta satisfacen la relación dada. Además se exige la nulidad en el infinito. Si además se tiene que f mayúscula en t es idénticamente igual a 1, entonces la condición que debe cumplirse es phi más en t menos phi menos en t igual a f minúscula en t. Este es conocido como el problema del salto. Se puede probar que la integral de tipo Cauchy es la herramienta fundamental para resolver este problema. Es analítica en los dominios omega más y omega menos y además cumple todas las exigencias del problema. Es posible analizar este problema para el caso de dimensiones mayores que 2 bajo el contexto del análisis de Clifford que veremos más adelante. Y además es posible analizar cuando la frontera es una superficie fractal. El objetivo de este proyecto es dar condiciones suficientes de existencia y unicidad de la solución del problema del salto en el contexto del análisis de Clifford cuando el dominio tiene una frontera fractal, condiciones estas que mejoren las existentes hasta este momento. Primeramente pasaremos a ver algunas definiciones básicas de geometría fractal. Dentro de esta, la dimensión de Minkowski y la dimensión de Hausdorff juegan un papel fundamental. Se define la dimensión de Minkowski superior e inferior, respectivamente, como los límites superior e inferior del cociente del logaritmo del menor número de conjuntos de diámetro delta que puede cubrir A sobre menos el logaritmo de delta. Para definir la dimensión de Hausdorff, primeramente se define el valor h supra s sub delta como el ínfimo de la sumatoria de los diámetros a la s de una delta cubierta de E. Y el límite de este valor cuando delta tiende a 0 se puede probar que es una medida y es conocida como la medida de Hausdorff S-dimensional. Esta medida toma casi siempre los valores 0 e infinito y se puede probar que solo existe un punto donde cambia entre estos valores. De ahí que tiene sentido definir la dimensión de Hausdorff como este punto a través del ínfimo de las S tal que la medida de Hausdorff S-dimensional se anula o el supremo de las S tal que la medida de Hausdorff S-dimensional es infinita. Existe una relación entre las dimensiones de Hausdorff y Minkowski que nos dice que la dimensión de Hausdorff es menor o igual que la dimensión de Minkowski y a su vez esta es menor o igual que la dimensión euclidiana del espacio en el que está contenido ahí. Existen varios ejemplos donde se cumple la igualdad en estas desigualdades. Un ejemplo de esto es la curva de Koch, que sirve como ejemplo de curva cerrada sobre el cual se puede plantear el problema del salto en el contexto del análisis complejo. Pero también existen ejemplos como el que se muestra que en la diapositiva, en el cual la desigualdad es estricta. Dado un conjunto E
contenido en Rm, que es un conjunto M-1 dimensional, perdón, en el sentido euclidiano. Si el conjunto E tiene una dimensión de Hausdorff mayor que M+1, se dice que E es un conjunto fractal en el sentido de Mandelbrot. Además de la curva de Cauchy, podemos ver, por ejemplo, la superficie de Cauchy, que sería otro ejemplo de conjunto fractal. En este caso se estaría en el espacio, sería un conjunto dos dimensional en el sentido euclidiano. Además, un teorema que es muy importante en la demostración de los resultados es el teorema de extensión de Whitney, que nos permite extender la función dato en la frontera de manera tal que se cumplen estas propiedades que aparecen en la diapositiva. Para trabajar en el contexto del análisis de Clifford, primeramente debemos definir el álgebra de Clifford. El álgebra de Clifford se define como la extensión minimal de Rn a un álgebra asociativa unitaria sobre los reales, que cumple que x al cuadrado es igual a menos norma de x al cuadrado para todo valor de Rn. Se puede probar que esta definición es equivalente a la construcción siguiente. Dado la base ortonormal estándar de Rn, se define el producto E sub i por E sub j más E sub j por E sub i igual a menos 2 delta sub ij, donde delta sub ij es el delta de Kronecker. De ahí se obtiene una base que contiene 2 a la n elementos, y un elemento del álgebra de Clifford se define como la combinación lineal de los elementos de la base. Aquí se puede definir un elemento conjugado, una norma que convierte al álgebra de Clifford en un espacio euclidiano, y además se puede hacer corresponder a cada punto de Rn más 1 con un elemento de la álgebra de Clifford como la sumatoria desde igual 0 hasta n de xi por i. Estos son comúnmente llamados paravectores. Las funciones a estudiar dentro del análisis de Clifford son aquellas que toman valores en el álgebra de Clifford y se pueden escribir de esta manera, como la sumatoria de los u sub a en x por e sub a, donde u sub a en x toma valores reales y e sub a es un elemento de la base del análisis de Clifford, del álgebra de Clifford. Perdón. El operador de Cauchy-Riemann en el contexto del análisis de Clifford se define como la sumatoria desde igual 0 hasta n de E sub i por parcial i, donde parcial i es la derivada parcial respecto a x. Diremos entonces que una función u, que es de clase C1 sobre un dominio G, que está contenido en Rn más 1, es monogénica a la izquierda o respectivamente a la derecha si el operador de Cauchy-Riemann operado a la izquierda o a la derecha se anula. Este operador tiene una solución fundamental dada por la expresión que vemos en pantalla. Además, se puede definir una integral de tipo Cauchy análoga y se puede enunciar en la misma forma el problema del salto en el contexto del análisis de Clifford. Aquí se tendría que S denotaría una superficie topológicamente compacta, que es la frontera de un dominio de Jordan, y G- sería el complemento de este dominio de Jordan G+ unido con S. Aquí se pide análogamente que Φ más y Φ menos sean funciones monogénicas y cumplan las mismas condiciones que en el caso complejo. Aquí se define una transformada de Teodorescu como la integral de dominio dada. Esta se usa en la resolución del problema, y así como sus propiedades. Fue probado por los investigadores que trataron el tema y son los resultados hasta el momento publicados, las condiciones de solubilidad dadas que involucran a la dimensión superior de Minkowski. También fue probado que si no se cumplen estas condiciones de solubilidad, se puede encontrar una superficie S-aster y una función F-aster tal que el problema del salto no tiene solución.
También en los trabajos anteriores fue extendido el teorema de Dolchenko, que permite remover singularidades y probar un teorema de unicidad de la solución en las clases de Holder con exponente mu, donde mu cumple estas propiedades y las desigualdades involucran la dimensión superior de Minkowski, así como la dimensión euclidiana del espacio Rn más 1. Recientemente se obtuvo, en el contexto del análisis complejo, resultados que mejoran los existentes hasta este momento y que involucran una nueva métrica llamada exponente de Marcinkiewicz. Para esto se define la integral de dominio que vemos en pantalla y se define el exponente interior y exterior como los supremos dados, tales que I sub p, la integral de sub p, converge en el omega más y omega hasta. También se probó que existe una relación en el caso plano entre el exponente de Marcinkiewicz y la dimensión superior de Minkowski. Fue encontrada la siguiente teorema de solubilidad y también el siguiente teorema de existencia. Todo esto en el contexto del análisis complejo. Entonces, nuestro objetivo es generalizar esos resultados obtenidos en el análisis complejo hacia el análisis de Clifford y de esta manera obtener resultados que mejoran los resultados existentes en el contexto del análisis de Clifford para la solución del problema del salto. Para esto, de manera análoga, vamos a definir una integral I sub p como la integral de dominio dada que involucra la distancia de x a la superficie S a la P, y vamos a definir el exponente de Marcinkiewicz interior y exterior como el supremo, tales que la integral I sub P en G más converge, y análogamente la integral I sub P en G menos en G after, perdón, converge, donde G after no es más que la intersección de G menos con una bola suficientemente grande como para contener la frontera S. Análogamente, definimos el exponente absoluto de Marcinkiewicz de S como el máximo de estos valores. Fue posible probar entonces esta relación que nos da, valga la redundancia, una relación entre el exponente de Marcinkiewicz de la frontera S con la dimensión de Minkowski de la frontera S y la dimensión euclidiana del espacio Rn más 1. Además, fue posible probar, esto fue posible probarlo usando este lema que relaciona el número de cubos del lado 2a menos k con la dimensión de Minkowski. Finalmente fue posible, entonces, pudimos obtener el resultado, dado que f está en la clase de Holder con exponente nu sobre S, si se tiene que nu es mayor que 1 menos la dimensión, la exponente de Marcinkiewicz de S sobre n más 1, entonces el problema del salto tiene solución. Veamos cómo en esta condición de solubilidad aparece el exponente de Marcinkiewicz y la dimensión euclidiana del espacio. Para probar este teorema, el esquema es llegar a que el operador de Cauchy-Riemann aplicado en la extensión de Whitney de la función dato pertenece al EP. Tenemos que encontrar condiciones para que esto se cumpla. Una vez que se encuentran las condiciones para que esto se cumpla, son las mismas que las condiciones de solubilidad, entonces llegar a que esta función es la solución. Análogamente podemos encontrar condiciones de unicidad en la clase de Holder con exponente nu que involucran el exponente de Marcinkiewicz y la dimensión euclidiana del espacio. Estos fueron los resultados fundamentales obtenidos. La bibliografía consultada. Muchas gracias.